Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Soy Mauricio Weintraub. Estamos comenzando una nueva transmisión del ciclo Sintonizando, que es un ciclo de charlas para músicos, en donde, como siempre digo, me acompaña mi querido equipo de sintonía, compuesto por músicos de allí, España, y de aquí, Argentina, ¿sí? Algunos de los cuales me acompañan siempre en nuestras charlas, o cuatro a veces. Hoy, si tenemos suerte con Don Instagram, seremos cuatro, sí, los que estaremos aquí charlando un ratito acerca de lo que nos pasa como músicos. Hola, Biche, ¿cómo andás? Bien, tanto Eh, tiempo. Tanto tiempo, sí, sí, venimos de clases acá con Biche durante todo el viernes. Bueno, te veo, te escucho. Hola, Caro, ¿cómo andás? Hola, ¿se ¿Cómo escucha? va? Sí, 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 te Ah, veo y te escucho también. Y está entrando también Agustín, hoy seremos cuatro. Así que si lo veo a Agustín, ya hoy sería como el día perfecto. Vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, estaba comentando que estamos empezando una nueva transmisión de Sintonizando, ciclo de charlas para músicos, que hacemos más o menos cada 15 días. A veces es semanas seguidas, a veces es cada 3 semanas, pero bueno, más o menos tratamos de hacer 2 charlas por mes con distintos temas que nos competen a los músicos en relación con nuestro quehacer, con salir a escena, con tocar, con dar clases, bueno, en relación con lo que más nos apasiona. Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde aquí, desde Madrid. ¿Cómo Bien, va muy Madrid? bien. ¿Hace calor? No, la verdad que, oye, hay que ponerse de vez en cuando una pequeña remera, ¿no? Se dice. Remera, remera, muy bien, lo estamos Remera. argentinizando, Agustín, muy bien, muy Ay, ay, bien. ay. Muy bien. Todo bien, todo bien. Bueno, vamos a empezar porque tenemos algunas preguntas que nos han mandado. El tema de hoy, como ustedes saben, los temas que nosotros tratamos tienen que ver con nuestro quehacer musical y con nuestro sentir en el escenario o en nuestra actividad musical. Y si bien tienen distintos títulos y van tomando distintos aspectos, bueno, rondan siempre sobre, yo diría, podríamos resumirlo todo en la pregunta de si disfrutamos o no y en qué medida disfrutamos o no de nuestro quehacer musical, ¿no? El tema de hoy va a ser, tiene como título El miedo escénico y ya nos han hecho algunas preguntas, así que cuando quieran empezamos por donde ustedes quieran. bueno, si quieren, empiezo yo. Primero saludo a Odicha y a Agustín, ¿cómo andan? Ujú, ujú. ¿Qué Eh, tal? ¿Qué tal? Bueno, tengo una pregunta de Vanessa, me pareció buena para empezar, que Ujú. es, ¿a qué tememos en realidad cuando tenemos miedo escénico? ¿A equivocarnos, a lo que va a decir el otro, a no poder sostenerme y dejar de tocar e irme? Como que hay en lo profundo. Directamente empezó así. Esta es la pregunta de apertura. Entró como la quinta de Beethoven, con el tema directo, no hay introducción, no hay nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué gran pregunta, porque en realidad para poder hacer esta pregunta ya hay que tener como cierta percepción, porque en general lo que uno quiere, digo, todo músico que tiene miedo escénico, casi que no se hace la pregunta de a qué le teme. Simplemente teme y quiere no equivocarse, básicamente, ¿no? Entonces ya la pregunta de a qué le temo ya implica un nivel de percepción y de cuestionamiento acerca de lo que me pasa que me parece muy interesante. Yo diría que si uno va al final de la cuestión, y por supuesto ahora yo digo esto y abrimos el juego a ver qué opinan también ustedes, ¿no? Uno le teme al desamor y en realidad al desamor propio. O sea, uno le teme a no poder quererse a uno mismo, y yo estoy yendo como a lo más profundo que puedo hoy, a no poder quererme a mí mismo, y esto implica ya una comprensión de que me cuesta mucho quererme cuando me equivoco. O sea, me cuesta mucho quererme en el error, solo me puedo querer bueno, cuando no me equivoco, en la perfección, parece, Biche, que estamos en una continuidad de lo que veníamos hablando en otro espacio, ¿no? Digo, solo me puedo querer en la perfección. Pero bueno, vamos a abrir, vamos a comentar un poquito entre todos. Bueno, siendo que la perfección no existe, además. Además, Eh, y está bueno esto que decís de tememos esto del desamor nuestro, porque incluso cuando nos captamos en esa sintonía, hasta incluso podemos tener vergüenza de nosotros mismos o nos decimos un montón de cosas
que Tal ninguna cual, ayuda. Y por eso tememos a esto, ¿no? Es como un círculo vicioso. tal cual, tal O cual. más que círculo vicioso se va agrandando, ¿no? Como una bola de nieve. Porque ¿cómo me voy a predisponer entonces para la próxima vez que quiera tocar? Si ya sé que cuando me equivoco me voy a decir un montón de cosas. Y en realidad, cuando yo tengo miedo del concierto que voy a tener mañana, en realidad no sé cómo me va a ver mañana, pero sí sé lo que me voy a decir a mí mismo cuando toque mal, si es que toco mal o me equivoco. O sea, cuando tengo miedo del concierto de mañana es porque ya me pasó cómo me traté después de un concierto fallido o un error o el concurso que no gané. Bueno, lo que nos pasa a todos, ¿no? Todos tenemos mejores conciertos y peores conciertos, ¿no? Y Sí, sobre Mauricio, todo, ah, sí. perdón. No, No, que dice, lo que pasa que Mauricio, claro, ha ido directamente a todo el centro, ¿no? de la cuestión, porque luego está la capa que está de antes de que todo lo que pensamos realmente que es sobre nosotros se lo estamos poniendo al otro, ¿no? Y entonces darnos Obvio. cuenta de que realmente no es el otro, sino que es una cuestión de a uno mismo, es ya un paso que muchas veces, wow, nos deja muy pensando, eso es lo primero, nos deja muy pensando, y el gran descubrimiento, que no es hacia el otro, no es mi profesor, no es el público, no es el jurado, no es mi profesor, o lo que sea, ¿no? Sino que realmente la única opinión que me cuenta es que ha ido directamente ya al centro de todo, ¿no? Es la opinión que tengo yo de mí mismo, ¿no? Lo que Es que siempre lo vemos decimos todo que el... es el cariño. Perdón, Agustín. Cerrá, perdón. Sí, 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 cerrar eso. O sea, la única que nos importa realmente siempre es buscar el cariño en el otro cuando no soy capaz de dármelo a mí mismo. Es que digo, después de tantos años primero de tener miedo escénico, ¿no? Y después de escuchar tanta cantidad de músicos de todos los niveles que tienen miedo escénico, uno se da cuenta que el músico que tiene miedo escénico es un músico que no puede creer en los elogios de los demás. O sea, lo más impactante es que en general, el músico que tiene miedo escénico es muy elogiado también. Digo, también es criticado, pero ¿quién no lo es? ¿No? Pero digo, el músico que tiene miedo escénico hace como una selección muy particular y todo aquel comentario que escucha que lo critica, lo acepta. Y todo aquel comentario que escucha que lo elogia, no lo acepta. O sea, no le da valor, no lo puede valorar, ¿no? Me acuerdo cuando hace muchos años, hace 20 y pico de años, mi psicóloga me decía, vos tenés un deleite en el error, te deleitas en ver lo que no funciona, ¿no? El músico que tiene miedo escénico hace eso, aunque no le guste, aunque no lo quiera. Solo puede creer en la crítica, porque la tiene adentro. Es que solo podemos creer afuera en lo que de alguna manera tenemos adentro y solo podemos creer en aquello de lo cual no dudamos, ¿no? Cuando podemos empezar a dudar, ya podemos dejar entrar otras opiniones distintas, ¿no? o sea que aunque sea un sistema disfuncional, prefiero estar ahí porque lo conozco antes de irme a otra cosa que quizás no. Algo de eso. Y sí, porque bueno, si vamos un punto más profundo, toda esta manera de tratarnos en realidad finalmente es mi familia de origen. Y todo niño prefiere estar con sus padres antes de estar en otro lado. Siempre prefieren estar con sus padres siempre los niños prefieren estar con sus padres antes de estar en otro lugar, aunque en el otro lugar lo traten mejor, bueno, papá y mamá son papá y mamá. Y entonces poder no creer tanto en lo que me digo implica poder desconfiar un poquito más de papá y mamá y confiar en quizás el señor o la señora de la tercera fila que vino y me dijo, qué lindo que tocaste, me gustó. Poder escuchar y confiar de alguna manera, aunque sea, en eso implica ya un gran crecimiento. Sí, Biche, vos querías decir algo, ¿no? Sí, no, que es difícil porque, claro, como dijo Agustín, fuimos directamente al hueso, porque me parece que cuando uno empieza o detecta este problema en uno, nunca va a buscar ayuda diciendo, no, la verdad que me maltrato. Tal cual. Eh, Solamente no quiero esos síntomas, se podría decir, y ya está. Y bueno, y empezar a fijarse eso es muy duro, de que, bueno, es uno, no está ni en el público ni en el maestro, es uno mismo. Después quizás me lo encuentro en el público o en el maestro, pero solo me angustia porque lo tengo yo. Tal cual, ¿no? Digo, como siempre decimos, el peor momento del músico que tiene miedo escénico no es el concierto, es la semana de después.
¿no? Porque ahí el músico entra en si tocó mal, ¿no? O si él cree que tocó mal, porque a veces ni siquiera tocó mal, pero él cree que tocó mal, ahí entra en una zona de autocrítica destructiva tremenda, ¿no? Tremenda. Sí, en general el músico va a que le saquen el temblor, ¿no? Y por eso acá, bueno, lo voy a decir a título personal, por eso a mí me genera tanta sospecha la ayuda que solo se dedica a sacar el temblor. Para mí el temblor es esperable en cuanto uno empieza a mirar la manera que tiene de tratarse este músico, ¿no? Claro, porque Eh, aquí ya entramos también en otra, ¿no? Y es que, como muchas veces, yo siempre sigo muchas veces poniendo el ejemplo de Norberto Levi, ¿no? Del asistente anterior, ¿no? Como aparece el miedo, lo que quiero siempre estar parcheando, eso es tapar, lo que él hablaba en ese cuadro de luces, ¿no? De ocurría algo, ¿no? En el coche cuando voy manejando, voy conduciendo, y aparece una luz y lo único que o culpo a la luz o lo que hago es siempre poner la mano, ¿no? O que me la quiten rápido, pero no entiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, Y lo que se propone justamente es la otra mirada, ¿no? Entender qué es lo que me está sí. pasando, ¿no? Y en vez de Es querer que, tapar. es que el síntoma habla de mí, el miedo habla de mí, el miedo es una parte mía, la tristeza habla de mí, lo que me pasa habla de mí. Si trato de ocultarlo o de sacarlo, estoy tratando de ocultar o de sacar una parte mía. Mm. ¿No? No la puedo escuchar. Siempre pongo el ejemplo del caño de agua porque es muy representativo. Si aparece agua en mi pared, eh, hay un caño se rompió. Ese caño es parte de mi casa. Si yo solo quiero sacar el agua y pintar rápido arriba, el caño no se sanó. Entonces va a volver a aparecer el agua mucho más, de una manera mucho más contundente y abrupta y se me va a inundar la casa. O sea, el síntoma va a seguir apareciendo hasta que yo me dedique realmente a intentar sanarlo, no a intentar taparlo. Y entiendo que es displacentero, entiendo que a nadie le gusta temer, entiendo que todos queremos no temer, pero igual ese temor habla de mí, ¿no? Es una parte Mm. mía. Sí, Caro. sí, me quedé escuchando. Eh, no, quería agregar algo antes respecto a estos automaltratos. Por supuesto que nosotros nos circunscribimos dentro del ámbito de la música, pero también es bueno reconocer, como decimos siempre, ¿no? Un músico es una persona primero, lo podemos Ujú, ver en otros ámbitos de la vida, no solamente en la actividad musical, y por ujú, eso también me hace pensar que eh, para identificar que quizás tengo síntomas de miedo escénico, que tengo miedo antes de tocar, quizás nunca toqué. Porque puede tal cual, aparecer incluso alguien que está empezando a estudiar, por ejemplo, tal ¿no? cual, Ya hay una alarma, ya aparece eso. Y tal quizás cual. nunca tocó en su vida frente a nadie, porque ni siquiera lo sabe hacer aún. Tal cual, sí, sí, por supuesto. De hecho, se ve muchas veces mucho miedo escénico en niños muy pequeños, Mm. ¿no? Se ven las audiciones de chiquitos de 8, 7, 9, 10, ¿no? Que han tocado muy pocas veces y se ve todo un clima de temor, ¿no? Que uno, digo, está tan normalizado que uno lo normaliza. Pero en realidad es para preguntarnos por qué chiquitos que tienen 9, 10, 11 años tienen miedo de ir a tocar. Porque ¿qué les puede pasar? Bueno, lo que les puede pasar es que muchas veces estamos los padres ahí, ¿no? O sea, pero bueno, el temor evidentemente no tiene que ver con el tocar, en el sentido de que ahí se ve claramente que un nene que toca y se equivoca y falla, en realidad no le pasa nada. Claro, lo que le pasa es que después se encuentra con su papá o su mamá, o quizás con su maestro, y cómo reaccionan ahí el papá, la mamá o en menor medida el maestro. O sea, se ve con claridad, porque cuando uno es grande es como más difícil pensarlo, pero se ve con claridad que no pasa nada con una mala audición. Pasa con cómo lo reciben los padres, ¿no? Sí. Y ahí se ve claramente dónde está realmente el problema. Porque esto mismo que le dicen los padres después de la audición, después se introyecta y entonces ese mismo niño de 8 o 9 años, a los 30 años, no necesita que esté papá en la platea, ya lo tiene metido en la mente. ¿Se entiende? Sí, Agustín, dale. Sí, hay una anécdota que tuve hace poco con una alumna pequeñita de estos, de 8 años, ¿no? El primer año que está con la trompeta. Y va a hacer la audición y
y estaban los padres más nerviosos que la propia niña, ¿no? Y ponte bien el lazo, ponte no sé qué, y tú tranquila, ¿eh? Y disfruta, y tú tranquila. Y la niña miraba a los padres con una cara diciendo, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Y ya tuve que, ya entré por mí y dije, ya, déjala, venga, que vas tú ahora no sé qué, y ya está, no sé. O sea, esa tensión que los propios padres Tal cual. ponen, o los propios maestros, ¿no? Que tienen que dejarnos bien delante de la audición, pues, Tal cual, delante tal del cual. público, delante de otros colegas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también el compartir la tristeza. Recuerdo el caso de un alumno que pasó una mala experiencia en la audición y el comentario que más le dolió, que me lo comentó después, fue que el padre le dijo, eres el único que no has defendido tu obra en la clase, ¿no? Y eso fue una puñalada enorme para él y todavía le sigue marcando. O sea, esos comentarios que muchas veces hacemos antes o después, ¿no? Es que Para los siempre, alumnos, los siempre, propios profesores, ¿no? es que siempre lo que duele es lo que decimos los padres. A un niño lo que le duele es lo que decimos los padres. Y después lo que le duele a un alumno es lo mismo que él se sigue diciendo porque lo aprendió de los padres. Digo, ningún niño se siente, sí, se puede sentir mal, pero ningún niño sale herido de ninguna audición si es bien recibido por los padres. Ojo, bien recibido no quiere decir que los padres hagamos un acting. No, que realmente no sintamos ningún tipo de alejamiento afectivo si el nene toca bien o mal. O sea, que sea lo mismo nuestra calidad de amor ante el niño cuando toca buenos conciertos o malos conciertos, cuando pifia o cuando no pifia, ¿no? Pero tenemos otra pregunta, ¿no, Caro? A ver, bueno, Viche, y después vamos a otra pregunta. Dale, Tenemos varios. dale, sí, sí, por eso. Sí, yo también tengo varias preguntas, me mandó una alumna, Bien. pero estaba una cosita nomás, que estaba pensando, claro, puedo decir, en la complejidad de esto, porque más allá de lo que los padres digan o no digan, si no es como tú una manera de ser. Una pregunta también bastante usual es que eh, el, como le agarró medio escénico de grande, pues se puso a estudiar música de grande Exacto. y entonces, ¿cómo puede ser si, no sé, no había música en mi infancia, Muy ¿no? bien, muy Entonces, bien. que ni siquiera tiene que ver con la música. No, no, es que ni siquiera tiene que ver con la música. Muchas veces no tiene nada que ver con la música. Muchas veces viene, o sea, cuando decimos que viene, en un punto viene de los padres, estamos diciendo que el mecanismo de no poder quererme cuando no consigo el objetivo viene de los padres. ¿Se entiende? O sea, el mecanismo, quizás no lo aprendí en relación con la música, quizás lo aprendí en relación con otra cosa del colegio, o quizás lo aprendí, no sé, desde el punto desde la experiencia quizás de mis padres de no poder haber sido, no sé, haber seguido la carrera de matemático porque falló en dos exámenes y se abandonó. O sea, ¿cómo lo aprendí? Eso habrá que mirarlo, ¿no? Pero digo, aprender a quererme en el error o no, lo aprendo en casa. Y esto no es no es el único motivo por el cual un sujeto tiene miedo escénico, pero yo diría es el motivo más importante por el cual un sujeto tiene miedo escénico. Eh, Estamos No dije, esperando, Viche. ya, no tengo nada más para decir. Si tenemos otra pregunta, vamos. No, si Viche querías hacerla. hago alguna hay varias. Dale. eh, Medio que la primera, ya medio que la estamos respondiendo, porque decía, el miedo escénico siempre está relacionado con la inseguridad personal y capaz que se puede traducir inseguridad personal con esta manera de, bueno, no Sí, quererse en el rol. sí, sí. Ujú. Y ahora, segunda, ¿hay una edad o etapa donde suele aparecer con más fuerza? No, no pero. No hay una edad o etapa, pero sí siempre me acuerdo de una alumna que un día me contó, siempre, lo cuento, así que probablemente también lo conté acá, porque me pareció muy interesante su inconsciente hablando. Que cuando me dijo, yo tocaba la flauta sin ningún tipo de problema, durante toda mi infancia y mi adolescencia toqué sin problema, y tocaba muy bien. Y un día, como tocaba tan bien, mi maestra me dijo, vos tocas muy bien, ahora vamos a tocar en serio. Y a partir de ahí empecé a tener miedo escénico. O sea, cuando la música deja de ser un juego y pasa a ser algo, entre comillas, entre muchas comillas, en serio,
lo cual desprestigia el juego, esta idea de que las cosas son en serio o no, desprestigia el juego. Digo, cuando la música pasa a ser algo en serio, que uno lo tiene que traducir a, bueno, que ahora va a ser un medio de vida, el músico entra en otra cosa, ¿no? Entonces, esto puede pasar a los 6 años, a los 8 años, a los 15 años, no sé a qué edad pasa. Pero cuando la música, cuando uno deja de tocar por amor a la música y pasa a tocar para ganarse la vida, ahí empezó a complicarse. Ahora, ojo, porque usted me va a decir, bueno, entonces no tengo que tratar de ganarme la vida con la música. No es tan lineal. Justamente, cuando hago música debe ser por el acto de hacer música. Por supuesto, es bueno que si yo soy músico y mi profesión es la música, por supuesto que es bueno que me gane la vida con eso. Pero eso no tiene que jugar en el momento de estar tocando, ni de estar estudiando. El momento de tocar y de estudiar es como decía, voy a citar, mira, aquí voy a citar, ¿no? A Maradona voy a citar. ¿La pelota no se mancha? Bueno, la pelota no se mancha. O sea, el momento de hacer música es de hacer música. No estoy pensando en dinero, estoy pensando en hacer música. Y hacer música es un montón de trabajo, ¿eh? Realmente es un montón de trabajo. Y después, bueno, si mi hacer música es profundo y pleno y, ¿no? Bueno, seguramente haré carrera de alguna manera y alguien me irá pagando por eso, ¿no? Esto que nombraste, que lo que esta alumna te dijo, que dijo su profesora, me hace acordar a esta idea que a veces decimos que es cuando el deseo se confunde con la exigencia. Tal cual, tal O cual. sea, Tal amo cual, tocar y de repente tengo que tocar por... tal cual. Ya, Y además, ya se cambió el juego, digamos. y además tengo que tocar perfecto y además tengo que tocar para otro que me va a contratar o me va a dar trabajo. O sea, por supuesto, digo, los que somos músicos, digo, lo saludable para los que somos músicos es hacer música para expresarnos y para hacer música. Como consecuencia de eso, alguien nos contratará. Pero no puede ser, el objetivo no puede ser tocar para que alguien me contrate. En cuanto hago ese movimiento, dejé de hacer música, en ese momento dejé de hacer música y pasé a tocar para que alguien me contrate. Y entonces el miedo escénico aparece ahí como una señal que me muestra que aunque estoy tocando un instrumento, dejé de hacer música. Estoy tocando para otra cosa. O sea, en realidad cuando uno pega toda la vuelta del trabajo con el miedo escénico por supuesto empieza con algo muy desplacentero que nadie quiere sentir, obviamente. Pero cuando uno pega toda la vuelta, se encuentra con que el miedo escénico es mi salvación. Porque si yo lo sigo y lo sano, volví a hacer música. El miedo escénico aparece cuando dejé de hacer música. Y si yo lo sigo y lo sano, ¿no? Y hago todo el proceso de sanación, el miedo escénico me devolvió a hacer música. Entonces uno termina agradeciendo este síntoma. ¿Se entiende? Si me permitís, voy a Mira, hacer un acto, en relación... un segundo, Dale, porque dale, ahí va. dale, Carla. Sí. Voy a hacer un acto pedagógico, porque Dale. hoy di una clase de miedo escénico y mi alumno me preguntó que esta es la respuesta, ¿no? Porque él dijo, bueno, yo tengo una pregunta para hacer, que es si hay alguna relación entre hacer carrera y el miedo escénico. Y estamos hablando de eso. Sí, Quería sí. decirle que esto es lo que él preguntaba. Hemos hablado y volveremos a hablar porque es como un tema revelador del hacer carrera, mejor dicho, del tocar para hacer carrera o el tocar para hacer música, cuando uno empieza a darse cuenta que el 90% de su energía en general, por supuesto, no digo todos, por supuesto que no, pero en un músico de miedo escénico sí, el 90-95% de la energía del músico que tiene miedo escénico está puesto en hacer carrera y no en hacer música, uno entiende que el miedo escénico es el llamado de la música, o sea, es el llamado del ser que anhela hacer música y yo lo obligo a hacer carrera. Lo que pasa es que esto es tan difícil de explicar porque estamos todos tan metidos en un sistema que nos insta a hacer música, a hacer carrera, que estamos es como tratar de explicarle el smog a la gente que vive en una gran ciudad con smog. Es como tratar de explicarle el agua a los peces. ¿Cómo le explicás el agua a los peces, no? Digo,
Bueno, cuando un músico tiene miedo escénico, vive en un universo, vive en un universo en donde él tiene que hacer carrera. Y si tiene que hacer carrera, la música quedó en otro plano. O sea, no está pensando en hacer música. Dale, Agustín. Sí, un poco en relación a lo que decía sobre el miedo, porque también un comentario que me ha llegado también de José Luis, sí, de José Luis, y es de que si el miedo escénico es para, se cura, o sea, literalmente pone, se cura o convivo con él. O sea, a la hora de trabajarlo. No lo entiendo tampoco muy bien. Bueno, más o menos creo que sí. De que si el miedo cuando Eh, se trabaja es para curarlo o poder convivir con él. Sí, un poco yo es el diría, sentido que le veo. yo diría en un nivel sí, más que se cura me gusta la palabra se sana, pero son sinónimos, pero yo diría en un nivel sí, se sana, y en un nivel más profundo a mí me gusta pensar que se abraza a ese ser que en mí tiene miedo escénico. O sea, lo pienso mucho más en la relación mía con la parte mía que tiene miedo escénico, la pienso mucho más como un acto de amor que como un acto de sanación. Y creo que como acto de amor termina sanando. ¿Se entiende? O sea, como acto de amor se termina sanando una parte mía que tiene miedo. Casi diría, estamos pegando la vuelta como empezamos. ¿Qué es el miedo escénico? Es el desamor. ¿Cómo lo sano? Amándolo. O sea, amando a esa parte que se equivoca y tiene miedo escénico. Pero bueno, esto se dice fácil, pero no es fácil. Digo, no es un acto de la voluntad. No es que ahora voy a amar cada vez que me equivoco. Digo, no estamos por esa línea nosotros, ¿sí? Claro. Andrés nos está mandando una pregunta, ¿no? No sé si ustedes la leen. Sí. Sí, ¿De qué? dice, ¿de qué Creo que manera sí, se pone, puede trabajar ¿de qué el man? escénico? Bueno, quien sea. Dale, biche. No, que dice, ¿de qué manera se puede trabajar el medio escénico? Vamos a dejarlo para el final de la charla, en 10 minutitos, y contestamos que tenemos un par de espacios para contarle a André y a todos los que nos escuchan. Con respecto a esta pregunta que trajo Agustín, bueno, las preguntas que estoy leyendo yo son de Ani, quería decir el nombre de ella, Ok. y hay una pregunta muy relacionada que dice, ¿el medio escénico puede volver a aparecer después de superarlo? Y está esta palabra, ¿no? De superar. Tal Bueno, y cual. medio que se relaciona con eso que vos decís de abrazar a esa parte que sufre, o bueno, que tiene miedo. Sí, el miedo escénico no es un problema, ¿eh? El miedo escénico es una parte mía que necesita que yo pueda quererla. Sí, aparecerá cada vez que yo no pueda quererla y será una invitación a que yo la pueda querer. Pero además, digo, lo pueden pensar en miedo escénico, lo pueden pensar en cualquier miedo de la vida cotidiana, que no, que no sea acorde a la realidad. Porque digo, si yo me asomo por el balcón y vivo en un piso 20, es lógico que tenga miedo y está bien que lo tenga porque me puedo lastimar. Pero quiero decir, en el escenario no hay nada que genere temor. Todo lo armo yo. Entonces, cada vez que aparezca el miedo escénico, me invitará a pensar dónde estoy poniendo una situación atemorizante donde no está. El escenario es un lugar para hacer música, no para rendir, no, es un lugar para hacer música. Y esto, insisto, no estamos diciendo que hay que cambiar un chip o que hay que repetirse frase o hay que la voluntad, no tiene nada que ver con eso. Estamos diciendo lo que es. Después, llegar a que el escenario para mí sea un lugar solo para hacer música, implica todo un trabajo personal, musical, o sea, implica todo un trabajo, ¿sí? Bien. A ver, estoy viendo si hay más preguntas. Sí, yo tengo una pregunta más, pero está un poquito relacionado con lo que preguntó acá Andrés, que es esto de Amelia de Córdoba, ¿no? Pregunta, ¿cuáles son los recursos que podemos tomar al momento de tocar cuando sentimos que el corazón va a mil? Y bueno, más todo lo que pensamos en ese momento. O sea, ella está hablando más bien de ese momento Ese en que estoy, momento, ese momento. ese momento. Y sí, o sea, voy a contestar, no creo que le guste mucho la respuesta ni a Amelia ni a nadie que escuche y si tiene miedo escénico.
Nada podemos hacer. A ver, ¿qué quiero decir con nada podemos hacer? Porque entiendo la pregunta de Amelia eh, y podría decir algunas cosas que ahora voy a decir. Pero en realidad lo que más me importa es como desactivar la pregunta. Porque la pregunta de Amelia, que es la que nos hemos hecho todos en algún momento o en muchos momentos, es, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Quizás lo más que puedo hacer es darme cuenta cómo estoy teniendo tanto miedo ante una situación que no tiene presión. Y sobre todo, cómo estoy teniendo tanto miedo cuando estoy por ir a hacer algo que amo hacer. Algo para lo que me estoy preparando hace un montón de tiempo y que amo hacer. Y quizás lo más profundo que yo podría pensar es sorprenderme a mí mismo y preguntarme cómo he hecho del escenario, que en realidad es un lugar para la fiesta musical, cómo he hecho de ese escenario un lugar tan atemorizante. Me acuerdo que en el último máster en Madrid, en Catarina, me pasé toda una clase, había justo un armario, ¿no? Entonces me pasé toda una clase, porque los alumnos preguntaban cosas parecidas, ¿no? Bueno, pero en realidad el concurso, bueno, y toda la clase me la pasé diciendo, si yo les digo que en este armario hay un monstruo, y ustedes me creen, todos van a ir estableciendo un montón de conductas para salir del aula, porque el armario estaba al lado de la puerta, ¿no? Para cuando salen del aula tratar de evitar de tocar el armario, tratar de pasar lo más rápido posible, ¿no? O sea, todos van a evitar de alguna manera u otra tomar contacto con el armario, pero solo porque creen que hay un monstruo. Pero se los dije yo. Con el escenario pasa lo mismo. No hay nada atemorizante en el escenario. Se los contamos los profesionales de la música. Los profesionales de la música, maestros, los padres también, pero ahora vamos al ambiente musical. Los maestros les informamos a los alumnos que el escenario es un lugar temible. Quizás porque también nosotros lo vivimos así, porque nos lo contaron nuestros maestros, y etcétera, 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 ¿no? Digo, pero no hay ningún monstruo. El escenario es un lugar para hacer música, no para temer. Entonces, respondiendo a Amelia, ¿qué podemos hacer? Darnos cuenta que solamente estamos temiendo lo que imaginamos, no lo que hay ahí. Y sorprendernos de las cosas que imaginamos y de todo lo que nos perdemos cuando imaginamos eso. Mm. ¿Se entiende? Y de darle valor y un lugar al miedo, ¿no? Como que socialmente el miedo no está bien visto en ningún ámbito, ¿no? Esto que a veces se pone esas emociones como el miedo, la tristeza, como negativas, ¿no? Tal También hay un cual. tema social con eso, y en este sentido que estamos hablando, tal vez, que vos ya nombraste esto del acto de abrazar, imaginarnos que es como si tenemos un hijo nuestro adentro nuestro y Muy bien, preferimos más el hijo que tenemos hoy en día que el que estaría bueno que sea, porque mientras yo estoy deseando que sea de alguna manera, el hijo queda esperando así. muy bien. Y además, tal cual lo que decís, Caro, y además, si yo voy a seguir tu imagen, ¿no? Si yo todo el tiempo le digo a mi hijo que en el concierto de dentro de 2 meses algo muy terrible se va a jugar y si no lo hace bien, nadie lo va a querer, nadie lo va a contratar, etcétera, etcétera, lo que todos nos decimos, ¿no? O nos dijimos o conocemos. Si yo le digo durante todo el tiempo eso al nene que va a ir a tocar, ¿cómo no va a tener miedo? Sería loco que este chiquito vaya tranquilo a tocar. Pues eso nos vivimos diciendo. ¿Cómo no vamos a tener miedo si le creemos a nuestra mente que todo el tiempo dice que si no entro en la próxima orquesta me voy a tener que dedicar a otra cosa y a poner un kiosco? En alguna clase llegamos, ¿no? Llegamos desde la pregunta de ¿a qué le tengo miedo? Llegamos a todo lo que me va a pasar, que es mentira, pero bueno, es lo que uno imagina, todo lo que me va a pasar si toco mal, y entonces uno dijo, si toco mal me pongo un maxi kiosco, que un maxi kiosco le digo a Agustín y a los amigos españoles, es como un lugar donde se venden golosinas, ¿no? Si toco mal me pongo un maxi kiosco, o sea, la persona se dio cuenta de algo que nos pasa a todos, que es que en un segundo pasó de tocar mal hoy a ponerse un maxi kiosco. Entonces, claro, me juego toda la vida, ¿cómo no voy a tener miedo? Ujú. Es el monstruo en el Sí, sí, armario.
Y el monstruo en el Dale. armario empieza en las clases, las primeras semanas o los primeros meses de una audición, de que aquí te juega el 30% de la nota, aquí te tienes que tocar esta obra porque está dentro del programa y aunque no te haya tiempo, pero tienes que tocarla porque corresponde al curso. Y ahí empieza el monstruo. Ahí muchas veces empieza ese monstruo. Pero Eres claro, de los mejores, eres de los mejores alumnos de la clase y entonces van a tocar solamente los mejores. O sea, así empieza a alimentarse el monstruo y empezamos con una cosa que se naturaliza tanto dentro del mundo de la música, de que todos lo sufrimos y muchas veces no queremos darnos cuenta que el de al lado también lo está pasando. exactamente. Porque porque sería menos músico. O sea, yo como voy a decir que tengo miedo escénico siendo trompeta solista de una orquesta profesional. No, no, entonces soy menos músico. Wow, no puedo decir eso. Pero es que Ujú. el fagot que lo tengo delante también le pasa. No, Pero no puedo decirlo. No y puedo además, compartir. y además, como vos decís, ¿no? Digo, se juega desde la primera clase en donde se me dice, bueno, para el examen, bueno, el momento de la audición, bueno, los profesores del examen van, ¿cómo vas a tocar así? O sea, se juega desde cada vez que de distintas maneras, vamos a ponernos en primera persona, los docentes instamos a los alumnos a tocar para el otro. Me acuerdo siempre de el primer concurso de guitarra el primer concurso que fue en mi vida fue de guitarra, cuando yo era guitarrista, que me fue muy mal, pero muy mal en el sentido que no gané nada ni nada. Pero me acuerdo que fui a mi profesora de ese momento, yo ya a los 15 años, 16 tenía en ese momento, estaba completamente metido en el sistema del miedo escénico, o sea, todas mis creencias contribuían y generaban un montón de miedo, ¿no? Siempre estaba el monstruo en el armario. Y fui a mi maestra de ese momento, que era la grandísima Nelly Menotti, a quien quiero muchísimo, y le dije, casi le dije como, esto que nos pasaba, ¿no? Casi le dije como con vergüenza de cómo yo me voy a presentar a un concurso súper menor, pero bueno, ¿no? Entonces le dije casi avergonzado, ¿no? Hay un concurso, me gustaría presentarme. Y ella me dijo, ah, sí, sí, genial. Fue lo único que dije. Y entonces yo le dije, bueno, pero Nelly, ¿qué piensa? No, sí, presentate. Después, lo que haga el jurado es un tema de él. Y era tan impactante para mí, que tenía 16 años, ¿no? Esa respuesta en comparación con otras respuestas que yo recibía, ¿no? Empezando por mis propios padres y después por un montón de maestros, donde, ah, no, pero este concurso, ¿no? Siempre me acuerdo de un amigo, más o menos por la misma época, que le dijo a su maestro, hay un concurso, me quiero presentar, y él dijo, mira, no te puedo impedir que te presentes, pero no digas que sos alumno mío. O sea, no, es que uno dice, pero este es el mundo al revés, es el mundo al revés, ¿no? Bueno, es el mundo al revés, pero es el mundo en el que vivimos a veces, ¿no? Sí, había también una pregunta de José Manuel, bueno, un poco ya se ha hablado, ¿no? De que qué tics se pueden hacer antes de empezar el concierto, ¿no? Estos famosos tics. Bueno, vamos a responderle a, ¿cómo se llama? ¿Juan Manuel? No, ¿cómo dijiste, Agustín? José Manuel, José Manuel. José Manuel. Vamos a responderle rápidamente a José Manuel y vamos a contar un poquito las actividades que tenemos en sintonía para los que les interese. La respuesta de José Manuel es muy rápida y concreta. Terapia. Si la persona hace, bueno, terapia o cualquier lugar de autodescubrimiento de lo que le pasa, ¿no? Digo, cualquier lugar en donde se me pueda ayudar a pensarme desde otra perspectiva, siempre sirve, ¿no? Cada uno después elige sus maestros, su terapeuta, su guía, como lo quieran llamar, pero siempre sirve que otro me mire y me diga, mirá, esto lo estás pensando mal, ¿no? O como me dijeron a mí, mirá, vos estás muy loco. Un momento, estás muy loco, ¿no? Entonces, un espacio de autocomprensión de lo que me pasa siempre es súper importante. Y vamos, si quieren, a contar muy, muy brevemente algunas actividades que tenemos, ¿sí? Para quienes le interese y para quien quiera sumarse de alguna forma. Si quieren, empezamos con la formación. Tenemos formación en interpretación emocional, ¿no? Es una formación para todo aquel que quiera aprender un poquito más de qué se trata la interpretación emocional y todos estos temas que vamos charlando en nuestros encuentros en Sintonizando, ¿no? Se cursa 2 sábados por mes por la mañana, de 10 a 13 de Argentina. Ayúdame, Agustín, ¿qué hora es en España? ¿10 a 13? A día de hoy a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, muy bien. Y después, cuando Luego se cambie de cambia a horario, las una 2. hora antes.
Eso es. Siempre es por Zoom, o sea que lo pueden hacer personas en cualquier lugar del mundo. De hecho, tenemos alumnos de muchos países. Y hay 2 clases, como les digo, por mes. Un sábado están ustedes, está gente del equipo, y el otro sábado estoy yo y los del equipo me acompañan, pero la clase la doy yo, ¿sí? Hacemos teoría, hacemos análisis y hacemos interpretación emocional, ¿sí? Así que en agosto hay una nueva inscripción. Si alguien está interesado, puede mandarnos un mail a sintonía.email@gmail.com, ¿sí? Ahí Mariela va a contestar con mucho gusto los correos que nos llegan. Y si quieren, comenten un poquito los grupos de miedo escénico. Sí, ahora en septiembre van a haber 4 grupos, de 4 horarios para armar grupo de miedo escénico. Los horarios, me lo sé. Muy bien. Pero este es Elisa, que va a estar los lunes a las 20 horas, pero horario España, Horario español. la traducción ahí. Luego Sandra Antonucci, que son los miércoles a las 9 de la mañana. Horario Hola, argentino. horario Argentina. Biche, vos estás los sábados a las 10 de la mañana, ¿eras, no? Horario Horario. argentino. Y mi grupo estaría los viernes a las 19 horas, hora Argentina. Y Es son grupos que duran 1 hora y media, ¿no? 1 hora y media, también por Zoom, Y cada 15 días. cada 15 días. Muy bien. Exacto. Son grupos de miedo escénico, o sea, son grupos para músicos de cualquier nivel y de cualquier lugar del mundo que experimentan temor escénico o alguna sensación displacentera en el escenario, aunque no la puedan definir, y que quieran trabajar esa temática durante 4 meses, ¿no? Es el primer módulo. Hasta diciembre. Hasta diciembre es el primer módulo. Después habrá continuidad para los que quieran, ¿sí? Esos son grupos de miedo escénico y también tenemos clases Y individuales de también miedo. Ah, perdón, Caro, dale. aclaramos porque el enfoque con el que trabajamos está como que nace desde la música llamada clásica, académica además, pero se trabaja igual con cualquier tipo de estilo musical, género. Eso está bueno. Exactamente, Sí, exactamente. Y también tenemos clases individuales para quienes quieran, ¿no? lo mismo. Ujú. Este, Bueno, dale, Caro. el horario será determinar por el docente y el alumno interesado. Exactamente. Y también se arma un esquema en general de 12 clases, un primer esquema de 12 clases y después, sí, que en general también es una cada 15 días, como dijo Caro, a horario a convenir. Y también es por Zoom, o sea que es para gente de cualquier lugar del mundo. Y bueno, después de ese primer nivel se evalúa si se quiere continuar, de qué manera y demás, ¿sí? Bueno, creo que nada más, ¿no? Dale, No, Caro. cualquier duda pueden también escribir por acá, por Obvio. cualquier lado que nos conozca, Sí. cualquier medio, Instagram, Claro. Facebook, WhatsApp, por donde sea. Y en Además YouTube también pueden entrar a nuestro canal de YouTube Sintonía y ahí están todos estos videos y hay otras clases también y pueden ahí mandar mensajes y demás. Bueno, si nos quieren encontrar, nos encontrarán, por supuesto. en Spotify también, En Spotify también están los podcasts, tal cual, se van subiendo los podcasts. todos lados. Bueno, les agradezco un montón, equipo. Nos vemos las próximas y gracias a todos y a todas los que quienes nos acompañaron, ¿sí? Sigan enviando sus dudas, preguntas. Exactamente. Por supuesto. Abrazos muchos y que tengan lindo fin de semana. Hasta luego. Chao. Buenas Chau, tardes. chau. Adiós.